Esta historia empieza con un rey que compró una montaña para edificar una ciudad. Luego su hijo, que va a ser nuestro protagonista, va a terminar de construir esta enorme ciudad en ese punto alto, unos 100 metros, donde tenía una visibilidad y era un dolor de cabeza para los enemigos. No podían tomarla, solo podían situarla. Allí va a establecer una ciudad que se llamó Samaria, muy conocida, y que fue nada más y nada menos que la capital de Israel. Estamos hablando acá de una ciudad que era un emblema de la idolatría y de la rebeldía a Dios. Si te acordás en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando Jesús cruza por Samaria, el evangelista nos enseña que los judíos y los samaritanos no se trataban. Era una ciudad muy impura para los judíos. Allí estaba Acab, va a reinar sobre Israel y va a trasladar la capital a Samaria, una ciudad construida, como te dije, en una gran montaña, y Acab fue de gran éxito militar y político, pero fue un desastre en la fe, en su relación con Dios. Estaba rodeado por profetas falsos, profetas aduladores, y toleró tres cosas que a mi juicio es lo más importante que hizo para destruir a Israel y su relación con Dios. Toleró la adoración corrompida a Dios a través de becerros de oro. Número 2, toleró, construyó un centro de adoración a Acera. Y número 3, también construyó un centro de adoración a Baal. Y aquí tenés que anotar, Acera. Acera era un culto muy pagano donde era representado por un árbol, se llamaba el poste sagrado, un símbolo fálico muchas veces, era supuestamente la madre de Baal en la esquema de los dioses paganos, y su culto permitía y exigía orgías sexuales como ceremonial. Eso estaba en la capital de Israel. Y Baal era el dios principal de estos paganos, el dios de la fertilidad, que era arraigado con la sensualidad, involucró la prostitución ritual en los templos, tanto de hombres como de mujeres. A veces apaciguar a Baal requería sacrificios humanos. Muchos recordarán a Baal Moloch, generalmente el primogénito. El hijo de varón era entregado, Jeremías 19:5. Y en este versículo, Jueces 3:7, luego buscarlo allí en la descripción, dice: hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, se olvidaron de Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Así que por culpa de toda esta idolatría y de toda esta inmoralidad, Dios va a enviar un juicio que se va a tratar de una sequía de 3 años y medio que vino a través del profeta Elías. Podés encontrar esta historia en Primera de Reyes del Antiguo Testamento. Bienvenidos a nuestro programa. Soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Para mí es un honor llegar hasta tu casa. Estamos cada semana conectados. Tenemos muchas personas que nos están siguiendo, que nos están haciendo preguntas. Tenés aquí nuestras vías, nuestros contactos de comunicación. Comunicate, hacelo, suscríbete al canal. Muchos están reconociendo nuestro canal, lo están conociendo. Todas las semanas verdaderamente tenemos nuevos suscriptores. Le mandamos un cálido abrazo a todos. Gracias por suscribirse, hacelo, compartilo. Pasate por nuestro canal, mirá las listas de reproducción y todas las enseñanzas que son extraídas directamente de la palabra de Dios. Cuánto me regocijo por tus comentarios, contesto a todos. Te pido que después de esta prédica puedas dejar tu comentario, tus preguntas, lo que vos quieras debajo. Así que estamos en este tema y entramos para hablar de Acab, que reinó en Samaria, la capital de Israel, que fue un rey malo, muy malo. Dice la Biblia que nunca hubo un rey tan malo como este Acab. Afectó, creo yo, e infectó a Israel a una escala sin precedentes como consecuencia ¿de qué? De su matrimonio con Jezabel. Jezabel, nuestro tema de hoy. Así que esta fenicia que fue a influenciar y a quien Acab toleró sus inmoralidades y actividades de ocultismo. Así que vamos a empezar con el primer punto de hoy, que es la Jezabel histórica. Vas a tener hoy una explicación también de la simbólica y de la Jezabel de hoy, pero quiero contarte de quién fue la Jezabel histórica. Por favor, vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice: nunca nadie, está entre paréntesis porque es una aclaración dentro del texto del libro histórico,
Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. Por eso te dije que era malo. Si la Biblia dice que nunca nadie se entregó a hacer lo que es malo, lo creemos. Bajo la influencia de su esposa Jezabel. Yo quiero que anotes ahí influencia. Vamos al siguiente versículo. El versículo 26 dice: la peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Y vamos a leer en el siguiente capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 9, 22, más adelante, cuando ya Acab estaba muerto y estaba reinando en su lugar su hijo Joram, y ahí se levantaba el exterminador, ya casi estoy haciendo un spoiler de la historia para los que no conocen, Jehú. Y sabes, este diálogo se da, dice, y apenas Joram, que era el hijo de Acab, vio a Jehú, dijo: ¿te va bien, Jehú? Este respondió: ¿cómo me va a ir bien mientras duren las prostituciones de tu madre Jezabel y sus innumerables brujerías? Esto lo tenés ahí en 2 Reyes 9:22. Así que estamos hablando de Jezabel. Yo quiero que quedes ahí un ratito con este versículo. Lo elegí este versículo porque ahí saca dos de las terribles cosas que hacía Jezabel, que eran sus brujerías, el ocultismo a pleno, y las prostituciones. Era una bruja manipuladora, inmoral, que infectó con sus hechicerías. Tenía casi 1000 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal, un gran séquito de seguidores, una influencia perversa realmente, una influencia mala para Acab y para todo Israel. Fue terrible, usó el Estado para sostener, dice la Biblia, que comían de su mesa estos profetas, casi 1000 te dije, 950 profetas que después van a tener un enfrentamiento con el profeta Elías. Léelo ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al 40 aproximadamente, donde allí Elías va a eliminar a los profetas estos falsos de Baal en el monte Carmelo. Así que vino una sequía, hubo un enfrentamiento entre Abdías y Elías contra Acab y contra Jezabel. ¿Pero quién era Jezabel? La Jezabel histórica. Y esto es importante para llegar al punto que hoy nos ocupa y nos reúne a todos para aprender la palabra de Dios. Jezabel, una fenicia que introdujo el culto, como te dije, de Baal en la ciudad, dentro del pueblo de Dios. Luego se levantaron un templo y un altar en honor al Dios. Infectó con sus inmoralidades. Yo te recomiendo que leas Oseas capítulo 4. No nos da el tiempo aquí para analizarlo, esto tendríamos que hacerlo en el seminario, en un estudio bíblico. Oseas capítulo 4. Yo lo leí varias veces mientras preparaba y me quedé absorto de la actualidad que tiene Oseas capítulo 4. Vas a encontrar acá abajo en la descripción todas las citas bíblicas, como es nuestra costumbre durante nuestras enseñanzas. Colocamos allí en la descripción todos los versículos que utilizamos. Allí habla de un espíritu de fornicación. Es un cuadro impresionante. Cuentan que dice, las nueras adulteraban, las hijas fornicaban, los maridos iban a orgías sexuales y se prostituían, iban con prostitutas. Es decir, eran unas orgías impresionantes. Habla de un espíritu de fornicación impresionante. Lee Oseas capítulo 4 y vas a ver todos los gobernantes, embriaguez, glotonería. Así que Jezabel fue una mujer perversa que incitaba a su marido a usar el poder para cometer estas locuras, esta inmoralidad sexual, estas impurezas. Y ella, Jezabel, lideró el modelo político religioso dominante, tenía más liderazgo que su esposo. Es decir, que la cabeza no era Acab, sino que era Jezabel. Y no se quedó allí Jezabel, sino que persiguió y asesinó a los profetas de Dios. No era que estaba el templo de Baal, de Acera y el de Jehová. No, ella quería exterminar a los profetas de Dios, los persiguió y también intentó matar a Elías, como sabes. Está allí la historia en Primera de Reyes en los libros históricos. Así que es una historia. Quiero, para pasar al segundo punto, antes contarte de la violencia y el asesinato legalizado. Cuando Acab quiere comprar una viña, la viña de Nabot, porque era muy linda y él quería hacer su huerto ahí, y Nabot se niega. Entonces Jezabel, como lo ve triste a Acab, fíjate lo que tiene tantas cosas esta historia, le dice, vamos, déjamelo en mis manos. Ella arma una trampa, lo acusa de
maldecir a Dios, trae testigos falsos, hombres perversos, dice que lo acusan a Nabot y muere apedreado, lo matan, lo lapidan, y así a causa propia de la viña. Es decir que yo te digo que ella legalizó la violencia, encontró la manera de matar, buscó la forma de matar. Así que son tres cosas: legalizar la muerte, la inmoralidad sexual y la idolatría, el ocultismo, la hechicería. Yo recomiendo que puedas ver una prédica, Diablo, la calumnia, Diablo y la calumnia, persecución que viene, la persecución que viene a la iglesia, así que va a salir por acá arriba. Así que te recomiendo que veas luego esta prédica, que está un poco relacionado. Así que estamos hablando de la Jezabel histórica, pero no queda allí, sino que vamos a ir ahora al segundo punto, que es la Jezabel simbólica. Aquí vas a encontrar en el Nuevo Testamento, cientos de años después, que va a hablar Jesús. Esto que vamos a leer a continuación son palabras de Jesús que les está hablando a una de las 7 iglesias donde se les envía cartas. Esta es la iglesia de Tiatira, y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice así: sin embargo, palabras de Jesús, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Anotá por favor o remarcá la palabra tolerar, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Acá estamos hablando y viendo de una profetisa de la iglesia de Tiatira que enseñaba a fornicar. Podríamos decir una pitonisa seductora que estimulaba la inmoralidad y la idolatría dentro de la iglesia. Estimulaba la idolatría dentro de la iglesia. Entonces, un ambiente de Jezabel. Esto lo encontramos, no es la misma Jezabel histórica, pero Jesús usa a esta Jezabel simbólica, una persona que podría haber sido la pastora, podría haber sido la apóstol o la profeta o la maestra, una profetisa que aparece ahí en la iglesia y que estaba manejando la iglesia con sus inmoralidades, con la seducción, y estaba introduciendo a los siervos de Dios a pecar, como hizo Jezabel histórica. Así que tenemos la Jezabel histórica y tenemos la Jezabel simbólica. Y antes de pasar a la Jezabel de hoy, yo quiero hacer como un paréntesis. ¿Qué aprendemos acá? ¿Qué estamos aprendiendo? Porque de eso se trata, y si aprendes algo, te pido que puedas colocar abajo en los comentarios. Yo sé que nuestras enseñanzas necesitan que sean vistas más de una vez para que vos puedas captar con tranquilidad todo lo que se dice aquí, que está muy encapsulado por el tiempo. Pero vamos a ver la palabra fornicación. La palabra fornicación viene del porneia, que era impureza a través de vicios de pecados sexuales, habla de las relaciones sexuales fuera del matrimonio e incluye también al adulterio, cuando se refiere a la porneia. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Que lo que dice la Biblia no cambia con el tiempo ni con las costumbres sociales. No cambia, permanece. Lo que es moral o inmoral a lo largo del tiempo va cambiando según la sociedad. Y voy a dar un ejemplo, voy a hablar en este ejemplo de la homosexualidad y de los Estados Unidos, para dar un ejemplo de otro país. Entonces, imaginémonos que la homosexualidad en la década del 60 era considerada una inmoralidad, una perversión, la homosexualidad en los Estados Unidos, y también estaba en la lista de la Asociación de los Psiquiatras de los Estados Unidos como una enfermedad mental, como una desviación mental. Así que hasta la década del 60, la homosexualidad era una inmoralidad y una enfermedad mental. Luego fue quitado de esa lista, el rótulo de enfermedad, y hoy en los Estados Unidos estar en contra de la homosexualidad es una violación a los derechos humanos. Ahora fíjense cómo cambió en pocas décadas la aceptación de la gente. Cambiaron las normas con las que se veía, o los parámetros que se medían la homosexualidad. Entonces eso estamos aprendiendo. Entonces estamos viendo que Jesús toma Jezabel
Jesús toma la historia de Jezabel para hablar acá de una mujer que estaba dentro de la iglesia y que estaba corrompiendo con sus inmoralidades sexuales. Y entonces ya me estoy metiendo en la actualidad. Entonces vamos a ir justamente ahora al punto 3, que es para hablar nada más y nada menos que de la Jezabel actual. Estamos tomando el tiempo presente. Voy a tomar la Jezabel histórica, voy a tomar la simbólica y la influencia, cómo afectó a las generaciones posteriores para el mal, con el enfoque a la inmoralidad, al placer. La vemos a Jezabel dominando la cultura a través de la imposición del poder. Vemos acá hoy que nosotros tenemos una cultura fornicaria en nuestra sociedad de hoy. En los países de hoy estamos viviendo una cultura así, dominada por imposición de leyes. Me pregunto, Jezabel o esa Jezabel de hoy, ¿no es la misma que influenció a Acab y que influenció ahí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2? Ese espíritu, ese ambiente, ese símbolo de cómo se domina a los políticos para que con sus leyes favorezcan a la prostitución, para que favorezcan a la inmoralidad sexual. ¿No lo estamos viendo esto? Pregunto. Tengo acá un ejemplo. Cuando se tienen que calificar las películas que vemos, las películas que podemos ver, las películas que ven tus hijos, las películas que ve todo el mundo. Cuando se hace la calificación en cada país, ahora, cuando se habla de inmoralidad sexual, es apta para todo público. Todos los pueden ver, o simplemente que vaya acompañado con el consejo de sus padres. Pero cuando una película habla de Dios, y estoy hablando de un caso que sucedió acá en Argentina, entonces cuando una película habla de Dios, se la califica como peligrosa, como prohibida para menores de 18 años. ¿Están entendiendo ustedes lo que está haciendo esta Jezabel hoy, que está cambiando las leyes para favorecer la inmoralidad? Y cuando pensaba en Nabot, esa historia que te conté, cómo le robaron la viña, cómo armaron todo un acting y mandaron hombres perversos para que digan, sí, escuchamos a Nabot que maldijo a Dios y que blasfemó. Y con esos 2 testigos ya estaba y lo mataron. Entonces, hoy Jezabel también está mintiendo, está conspirando. Yo no podía creer en el Congreso de la Nación Argentina, personas, científicos, intelectuales, etcétera, escritores, hablando de que en un embarazo no hay vida. No lo podía creer, es decir, con mentiras, con engaño. ¿Para qué? Para apoderarse de las propiedades, para apoderarse, para matar, para engañar. Es decir, la violencia y el asesinato legalizado. La Jezabel que hoy está enseñando a nuestros hijos o quiere enseñar a través de la educación sexual, no en la escuela secundaria, en la escuela primaria y hasta en el preescolar. Y si miramos más afuera, vemos la industria de la prostitución. Tanto la pornografía como la prostitución están dentro de las 10 industrias que más dinero mueven al año. Miles de millones de dólares. Es una industria poderosa, la prostitución y la pornografía en internet, la pedofilia, la idolatría. Esto es un avance de la Jezabel actual. El debut sexual en los niños, que cada vez es una edad más baja. En las violaciones. La Jezabel actual se opone a Dios y a sus leyes para que se la tolere. ¿Escucharon lo que dije? Se opone a Dios y en sus leyes, y con sus leyes está exigiendo hoy que la toleremos. Como recién leímos este versículo que decía, tú estás tolerando. Y si vos y yo toleramos algo, eso es lo que somos. Lo que toleramos somos. Entonces hoy se crean organismos desde los gobiernos para imponernos la tolerancia de Jezabel, la cultura de la inmoralidad sexual, el orgullo de la inmoralidad sexual. Se nos impone una cultura fornicaria. Vemos a Jezabel como símbolo de seducción inmoral a través de series, de plataformas como Netflix,
que una gran cantidad de series por año con temática gay y de libertinaje sexual, usando técnicas de cine con actores, con estética, con sonido. ¿Para qué? Para producir deseo en nuestros jóvenes, deseo en nuestros niños, el deseo de querer probar eso que están viendo. Y se va normalizando, entonces pasa de ser algo, como te dije hoy, como en 1969 o hasta la década del 60, de que algo era inmoral, luego pasa a ser neutro. Entonces decir, bueno, si él lo eligió, no pasa nada. Pasa a ser neutro y luego ya es aceptado y ya ahí es tolerado. Entonces esto es lo que está haciendo ahora, está creando un clima para convencerte. Está creando un clima, la Jezabel de hoy, para convencernos, para que nosotros toleremos. Nos amenazan, nos mandan la ley para castigarnos, para decirnos te vamos a sacar dinero, te vamos a meter en la cárcel y va a haber persecución. Entonces estamos hablando de algo grave. Es un espíritu de Jezabel que se levanta con mucha fuerza en nuestros días. Pero ¿cómo andamos por casa? Es decir, miremos dentro de la iglesia, dentro de la fe. No me refiero a una congregación, sino a la iglesia global. Esta palabra tolerar. Hoy se tolera el pecado. Hoy el pecado entró de muchas maneras. Por eso, y voy a ampliar ahora un poquito sobre lo que dije sobre la Biblia, que la Biblia no cambia, que los principios de la Biblia, de la palabra de Dios, son multiculturales y multigeneracionales. Entonces hoy tenemos una iglesia que lee Oseas capítulo 4, dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, como no tenemos conocimiento, no opinamos y esos temas se vuelven neutros y luego se vuelven comunes y luego se vuelven aceptados y luego deseados y luego aprobados y estamos tolerando el pecado. Entonces se tolera la inmoralidad, se toleran al pecado ignorando la justicia y la santidad. Entonces tenemos que amar, pero ojo, hay que prestar atención. El amor no echa fuera la justicia de Dios y el amor no echa fuera la santidad de Dios. Entonces muchos dicen, pero mirá, a fulanito lo echaron de la iglesia. ¿Y vos sabías que ese fulanito tiene relaciones sexuales o busca tener relaciones sexuales con las jóvenes de la iglesia, que anda en sus bolsillos con preservativos? ¿Sabías eso? Entonces no se trata de tener un amor errado, equivocado. Hay que tener un amor a las personas, pero obviamente está la justicia de Dios y está la santidad. Y la iglesia tiene que tener el amor, pero también tiene que tener la justicia y también tiene que tener la santidad de Dios. Decimos, pero fulana fue echada de la iglesia y no saben que esa fulana que fue confrontada con la palabra de Dios, que fulana se le dijo que su estado que está viviendo está en adulterio y entonces fulana decidió no congregarse más porque puso una excusa porque en realidad quieren que se le tolere su pecado de adulterio. Entonces tengamos cuidado de hablar y sepamos que debemos amar, pero también debemos seguir la justicia y la santidad de Dios para que estas cosas no sucedan. Y voy a mencionar también otro, no voy a explayar en este mensaje, seguramente llegará un estudio más detenido y profundo, como los que damos en los seminarios, sobre este tema, el divorcio, las segundas nupcias, el recasamiento, que es un estado de adulterio. Entonces todo esto está entrando y hay una tolerancia. Por eso se despierta el juicio de Dios. Por eso se desatan los juicios. Recomiendo la prédica Sodoma y la lluvia de fuego, que va a salir por acá arriba para que luego puedas también contextualizar y quizás poder entrar un poquito más en esto. Y también como los días de Noé, que está en la misma serie, para que vos puedas ver y ampliar un poco más. Pero yo te decía que se desata el juicio y volvamos ahora como empezamos. Allá estaba Acab en Samaria. Allí estaba él con su adorada Jezabel, y allí había edificado los altares, había puesto el poste sagrado, la imagen de acera, y había puesto en su templo de Baal, y construyó un templo a Baal, estaba el monolito, estaba la columna, ¿sí? Las mujeres eran representadas con plantas, con árboles, y los hombres con columnas. Todas estas eran culturas idolátricas. Entonces allí estaban. Pero va a llegar el momento en que Dios va a desatar el juicio y Jehú va a venir y va a erradicar
todo eso que Acab había tolerado y permitido. Por favor, vamos a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 26 al 28. Así vamos a leer lo siguiente. Y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Estás leyendo, esto era dentro del pueblo de Dios. Esto era dentro de la capital de Israel. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público, en una letrina, dice otra versión. Y así quedó hasta el día de hoy. De esta forma, Jehú destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel. Segunda de Reyes 10, 26 al 28. Así que Jehú mató a Ocosías, que era el hijo de Acab, a Jezabel, a los 70 hijos de Acab y a todos los que rendían culto a Baal, y destruyó la idolatría de las ciudades. Esto lo encontrás en Segunda de Reyes capítulo 10. Te pido que por favor puedas leerlo luego de este estudio, que vos puedas estudiar y seguirlo. Así que Jehú va a exterminar, va a limpiar todo esto. Entonces esto nos lleva a nosotros a una conclusión ahora. Donde hay un ambiente de Jezabel, Dios levanta un ambiente de Jehú. Y acá vuelvo a decirte sobre la Biblia, que la Biblia señala los pecados, enseña los pecados y los condena, pero también ofrece una salida. No nos deja así. No, nos marca una salida para ser salvos, para salir de ese estado. Entonces quiero decirte que en la iglesia hay muchos ex. No estamos hablando acá de perfección, estamos hablando acá de una nueva vida. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar para dejar toda fornicación, de dejar todo adulterio, que no se te vuelva una costumbre, que adulteran con una, adulteran con otra. Los jóvenes que tienen fornicación, relaciones sexuales con uno, luego con otro o con otra. Que no se vuelva algo tolerable en tu vida. Que vos puedas hoy escuchar esta voz, que estamos leyendo esta historia de que hay una gran influencia de inmoralidad a través, y te di algunos ejemplos, y no me alcanzaría el tiempo para dar todos los ejemplos de lo que hoy estamos viviendo, de la influencia que está teniendo Jezabel para arrastrarnos a la inmoralidad. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, huir de la fornicación, huir de la tentación, huir de las tentaciones sexuales. Tenés que filtrar, limitar lo que ven tus ojos, lo que mirás. Es decir, tenés que poner tu parte. Y hoy no está Jehú, pero está Jesús que llega para liberar. Y en este momento yo quiero invitarte a tener juntos una oración. Que podamos nosotros juntos acercarnos a Dios ahora. De saber que esta palabra y este mensaje es para decirnos que hay una salida, que hay una salvación, que su nombre es Jesucristo. Él vino para salvar lo que se había perdido. Si vos estás dentro de este tipo de perversiones, de influencias, la influencia de nuestros días, si estás en la inmoralidad, este es un día para que te arrepientas, para que pongas orden, para que arregles tu vida, para que dejes de hacer lo que estabas haciendo y para que pidas ayuda a Dios para que cambie tu naturaleza. Ninguno de nosotros que estamos acá, que antes estuvimos en estos caminos de perversión, salimos por nuestras propias fuerzas. Jesús nos ayudó, somos testigos. Hoy yo soy testigo de que Él puede sacarte, no importa de la perversión en la que está. Entonces es una buena noticia. Jezabel al final fue destruida. La Jezabel histórica fue arrojada por una ventana, cayó y la comieron los perros, como se había profetizado. Fue una comida de perros. Así también en Jezabel de Apocalipsis 2, dice Dios, yo la enviaré en la cama con una enfermedad mortal. La cama, el lugar de su pecado, va a ser también su lugar de muerte. Y también le enviaré plagas y maldiciones a todos los que fornicaron. Es decir, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Cristo es nuestra salvación. Así que quiero invitarte hoy, que hoy vos puedas recibir en tu vida
una luz de esperanza para salir, para buscar la salvación, para buscar la justicia y para buscar la santidad de Dios y pedirle que el Espíritu Santo nos llene. Quiero decirte hoy que la palabra de Dios no está en cuarentena. Quiero decirte hoy que el poder de Dios no está en cuarentena. Que no importa hoy tu situación donde vos estás, si te arrepentís, si salís, no importa cuántas fornicaciones cometiste hasta acá. Si hoy te arrepentís, estoy hablando a las personas que ven por primera vez. La Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Así que hoy es un tiempo para tomar una decisión, para pedirle a Dios que te ayude a cambiar esa naturaleza, a ser librado de ese espíritu de Jezabel. Cerrá tus ojos y vamos a tener juntos una oración. Padre Celestial, en este día, en este momento, impartimos esta palabra en medio de una cultura fornicaria, en medio de una Jezabel actual que, parecida a la histórica y a la simbólica, hoy se proyecta sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes, sobre los adultos, sobre los matrimonios, trayendo adulterio, fornicación, enfermedades de transmisión sexual, trayendo traumas, trayendo problemas familiares, divorcios, disensiones, niños abandonados. Cuánta locura, cuánto dolor y cuánto daño por haber cambiado las normas, ayudados por los medios de comunicación, por la seducción que llevan adelante todas estas técnicas de cine, de serie. Hoy te pido en el nombre de Jesús que vos, Espíritu Santo, estés tocando ahora cada vida, cada corazón que se arrepiente. Ahora yo quiero que ahí en el lugar vos puedas recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Simplemente dile: amado Jesús, en este momento te recibo como mi suficiente Salvador y te recibo como mi Señor en mi vida. Sálvame, libérame de toda atadura y dame una nueva vida. Padre Celestial, oro en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, extiende ahora tu mano de poder sobre todos aquellos que están atados, Señor, con esos espíritus de fornicaciones, con obras de la carne, con desviaciones sexuales, con problemas mentales, con todo lo que esté sucediendo en sus vidas. Señor, ahora toca sus vidas en el nombre de Jesús, trayendo liberación en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, así como Jehú proféticamente deshizo todas las obras de la idolatría y del ocultismo que se originó en Samaria. Así también, si lo crees, Jesús puede hacer eso hoy en tu vida. Es mi deseo que vos puedas encontrar el gozo que da la salvación, la paz y el amor, que puedas conectarte con Dios. Y para ello queremos que te conectes con nosotros. Somos la Iglesia Poder de Dios Argentina. Conectate con nosotros. Mandanos un mensaje, sé parte de nuestra iglesia, sé parte de los altares de oración, sé parte de la oración corporativa de los viernes que estamos llevando adelante. Tiempo de oración, tiempo de búsqueda, tiempo de presentarnos delante de Dios. Quiero que lo hagas. También tenemos un seminario que es gratuito, que se llama La Academia, que vos puedas participar de unas clases y de unas lecciones para que vos entiendas de qué se trata esta vida cristiana. También tenemos el seminario Poder de Dios. Quiero invitarte a que seas parte. Ahí tenés la placa, el seminario, que lleva adelante una capacitación ministerial de un plan que se llama Certificado en Ministerio. Son 20 materias que vos puedas estar conectándote. Y mañana, lunes, comenzamos con la materia 20. La novedad es que es 100% a distancia. Tenemos una aplicación y el próximo domingo a la mañana voy a estar dando una clase en vivo y en directo para todos los alumnos que se inscriban. Ya tenemos una gran cantidad de inscriptos. La Biblia, la cultura y los medios de comunicación. Una materia súper interesante. Así que luego de ver esta prédica te invito a que puedas suscribirte. Está el formulario acá abajo. Que seas parte del seminario. No dejes pasar. Si Dios te llamó, prepárate para servirlo. Es una oportunidad, es un carisma, es algo que Dios está poniendo a nuestro alcance. Quiero agradecer, como todos los domingos, especialmente a la pastora Alicia, especialmente a Ezequiel, a toda la familia pastoral, a Sebastián,
Ariana, Matías, a todos los que son parte de Escudo de Oración, a los intercesores, a todos los que están en los altares de oración, a los que se están integrando, los que están en consolidación, que vos puedas crecer, que te puedas afirmar, que todas estas palabras no entren por un oído y salgan por el otro, sino que ya mismo lo puedas poner en práctica. Si necesitas ayuda, búscanos, estamos para ayudarte. Vas a encontrar aquí abajo también formas de conectarte con nosotros para ayuda espiritual, y vamos a estar en conexión. También si quieres ser parte de este ministerio, sembrar en este ministerio, también tenés tus maneras aquí abajo, comunicate con nosotros. Que Dios te bendiga, nos encontramos en nuestros medios de comunicación.